Bienvenidos a todos a esta entrevista que será empoderante, los iluminará y los equipará hoy para poder luchar y para poder asumir su llamado como gente de Dios. Hoy tenemos el privilegio de tener a uno de nuestros recientes amigos, el profeta Jeremías Johnson, con nosotros en este stream, lo que él va a compartir sobre su viaje y también la revelación que Dios le ha dado a él y que puede empoderar tu vida espiritual. He visto al profeta Jeremías Johnson por primera vez en la época en la que Donald Trump estaba en su carrera electoral y vi cómo muchas de las visiones, sueños y palabras proféticas que Jeremías compartió se cumplían y por eso empecé a seguirlo. También hubieron muchos cambios que sucedieron con Jeremías Johnson, a quien vamos a escucharlo hoy. Tuve la oportunidad de conocerlo aquí en nuestra ciudad, visitar su iglesia y su ministerio. Esta persona ama a Jesús y hay una gran pureza con él. También él ama construir la iglesia local y él cree que Dios todavía tiene lo mejor para nosotros y quiere empoderar al cuerpo de Cristo. Así que Jeremías, hola y bienvenido a mi canal. Vlad, tantas gracias por tenerme aquí. Es un honor estar aquí. Tengo mucha expectativa sobre nuestra conversación. Jeremías, quiero que la gente sepa más de dónde vienes. ¿Puedes contarnos un poco cómo llegaste a conocer al Señor? Sí, yo crecí siendo el hijo de un pastor en Indianápolis, Indiana. Crecí en la iglesia y les digo a todos, hay una diferencia entre conocer sobre Dios y conocer a Dios. Y les diría, siendo criado en un entorno cristiano fue una experiencia increíble, pero fue a mis 7 años de edad cuando Dios realmente tomó poder de mi corazón. Tuve un momento en el cual sentí darle todo a Jesús. Y ha sido una gran bendición crecer en un hogar lleno del Espíritu, un hogar carismático donde realmente se cree que Dios es la esencia de nacer de nuevo y es una experiencia que transforma el corazón. Ahí diría que es cuando volví a nacer, a los 7 años. Sí, a los 7 años. Muchos de nosotros estamos jugando con camiones y bicicletas y tú ya estabas encontrando a Jesús. Fue, de hecho, en este momento cuando comenzaste a hablar con Dios en sueños. Sí, tuve una experiencia de nacimiento casi sobrenatural que podría explicar la temprana conversión de mi madre. Mi madre tuvo un sueño cuando estaba embarazada de mí. Dios le dijo que me nombre Jeremías y que Satán iba a intentar matarme muchas veces. Y de hecho yo nací muerto. El cordón umbilical estaba enredado en mi cuello 3 veces y el hospital milagrosamente me revivió. Fui conocido como un bebé, hijo del milagro en este hospital. Había realmente un sentido de la mano de Dios en mi vida desde temprano. El Señor le dijo que yo sería un profeta, que yo escribiría libros, que viajaría por la nación. Así que comencé a tener sueños proféticos alrededor de los 7 años de edad, que puedo recordar. Y ahí es realmente cuando Dios comenzó a intervenir en mi vida desde un lugar muy, muy profundo y desde una edad muy temprana. La gente me pregunta, ¿cómo sé los sueños? ¿Cómo sé que los sueños que tuve son reales? Recuerdo tener 8 años de edad y tener un sueño de una mujer llamada María, que tenía cabello negro y ella caminaba con una cojera. Y recuerdo decirle a mi padre que estaba predicando ese día, «Hey, vi una mujer llamada María con pelo negro que tiene una cojera. Creo que va a venir a la iglesia hoy». Y así fue. Fue una mujer llamada María, con una cojera, con pelo negro, a la iglesia y fue curada ese día. Así que no solamente durante mi infancia y adolescencia, durante todo mi proceso criándome, realmente fui bendecido de crecer en un ambiente carismático donde mis padres amaban al Espíritu Santo y me permitían comenzar a hacer profecías desde el escenario a los 10 años de edad. Muchos de estos músculos espirituales comenzaron a trabajar desde temprano. Es tan bueno que estés resaltando esto porque creo que oímos tanto sobre las maldiciones generacionales. Escuchamos también tanto de gente que viene de malos contextos o malas historias de vida. Y creo que es importante resaltar, yo también vengo de una 4ª generación
de creyentes pentecostales, donde mi tatarabuelo fue enviado a prisión por 10 años, a prisión por sus creencias. Algunas de las cosas que incluso yo experimenté, yo siento casi como si no fueran justas, pero de repente siento el sentido del favor de Dios en mi vida. Y estoy agradecido porque yo realmente me paro sobre los hombros de previas generaciones quienes guiaron y plantaron estas semillas. Y creo que lo que estás compartiendo ahora tiene tanto impacto. La gente que nos está escuchando a nosotros no tienen todos el privilegio de venir de una herencia divina, pero tú sí puedes, y tú puedes crearlo para tus hijos. Desde la edad muy temprana pueden empezar a oír de Dios. Cuando tú tuviste tus sueños, de hecho tu padre te ayudaría a poder escribir esos sueños. ¿Puedes contar un poco sobre eso? Sí, fue realmente práctico para mí. Al crecer, yo dormía con un grabador junto a mi cama a los 11 años de edad y yo me despertaba de los sueños a la mitad de la noche y yo decía todo lo que estaba oyendo hasta que tuve casi 18 años de edad. Esto me ayudó a ordenar lo que el Señor me estaba dando. Creo que muchas veces Dios no siempre le da a la gente sueños porque ellos no los están guardando, no los están organizando. Entonces yo fui un cuidador organizado y ahora cuando comparto sueños la gente generalmente comenta, ¿cómo te acuerdas todo eso? Y digo, bueno, hay una especie de entrenamiento. Hay un entrenamiento no solo para recordar mejor, sino para también poder discernir qué viene del Señor y qué es más del reino del alma. Así que siendo un fiel mayordomo de los sueños y grabándolos y notando patrones y cosas así en mis sueños, esto realmente me ayudó al estar creciendo. Y luego mi padre estaba interesado. Él me preguntaba, ¿de qué soñaste? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? Yo realmente no crecí en un ambiente, Vlad, de tienes que tener, por ejemplo, 30 años y tienes que tener un grado universitario. Creo que fue Bill Johnson que decía, los niños creen en lo sobrenatural hasta que un adulto les dice que no es real. Y yo creí en eso toda mi vida y mis padres me ayudaron a creer en eso. Y no solo creer, sino hacer lugar para eso. Y tú comenzaste a crecer en el ministerio profético y realmente entrar en eso, no solo el don de cultivar la profecía, sino el oficio del profeta. Pero lo que encuentro de tu vida también muy interesante es que también eres alguien que siembra iglesias. Tú crees que hay que poner iglesias. Lo hiciste en Florida, fuiste pionero en el trabajo ahí, en Charlotte, Florida, y continúas a hacerlo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que este gran cambio hace falta? Ese lugar se volvió muy popular hace algunos años, donde tu ministerio, de hecho, se tuvo que cerrar. Sí, probablemente yo decidí que el Señor me estaba guiando para ir a la Universidad de Southeastern y conseguir un grado en estudios bíblicos. Mi padre siempre enseñó no solo a oír la voz de Dios, sino también fundar tu vida en la palabra de Dios. Y me dio el coraje de ser educado en la palabra, a amar la iglesia local, tener unas buenas bases. Cuando fui a la escuela, los sueños aumentaron. Comencé a ser invitado a distintas iglesias y conferencias. Recuerdo estar hablando en una conferencia a los 22 años de edad con un montón de personas de 70 años que tenían décadas de experiencia y cosas así. Pero mi amor por la iglesia local siempre ha estado ahí. Yo siempre he viajado. Y cuando comencé, las palabras pasaban frecuentemente. Yo estaba profetizando sobre naciones y eventos específicos que efectivamente sucedían, pasaban. Y sobre todo esto estuve en televisión, escribí algunos libros. Todo esto llevó a una serie de sueños proféticos que llevaron hacia la elección de 2020. Y tuve un sueño de 3 partes. Muchas veces, Vlad, para mí, yo obtengo sueños de 3 partes en una noche. Hay como 3 sueños dentro de uno. Y tuve un sueño de 3 partes. En la primera parte, en la época temprana de 2020, fue que el equipo LA Dodgers ganaría la Serie Mundial como una señal
de la iglesia para California, de que Dios quería traer avivamiento ahí. La segunda parte del sueño fue sobre una Suprema Corte de Justicia, sobre una jueza de esta corte llamada Amy Coney Barrett, y yo tuve un sueño, ella estaba en el segundo sueño, de que ella se la iba a poner en oficio antes de la elección. Y esto sería una señal de que Roe v. Wade iba a ser sobrepasado y que 1 millón de mujeres iban a juntarse en el shopping mall en D.C. Todo esto pasó en la época temprana de 2020. Los 2 eventos de los que estoy hablando fueron previos a que sucedan. Y en la tercera parte del sueño, vi que Donald Trump estaba ganando la reelección. Me adelanto a 2020. Los Dodgers de Los Ángeles ganan la Serie Mundial en octubre. El primer sueño se cumple. Amy Coney Barrett, creo que fue al día siguiente que se la puso en oficina. La segunda parte del sueño obviamente se cumple. Y Roe v. Wade fue expulsada ese año y eso sucedió. Y también estoy escuchando que hay un movimiento ahora de que van a poner 1 millón de mujeres en D.C. Entonces pienso que eso va a pasar también. Pero obviamente en noviembre 2020 Donald Trump no gana su reelección y la tercera parte del sueño no se realiza. Entro en una temporada, yo siempre creí en la integridad, siempre creí en tener algo y si me equivoco, realmente no tengo una historia de equivocarme, si soy honesto. Humildemente diría que la mayor parte de las veces mis profecías se han cumplido. Pero bueno, realmente sentí que el Señor me estaba diciendo, tienes que publicar una disculpa al mundo aceptando que te equivocaste. Así que lo hice y publiqué una carta en enero de 2021 aceptando el error. Y lo que terminó pasando es un montón de golpes. Recibimos todo desde amenazas de muerte, perdimos a la mitad de nuestros compañeros financieros, socios, mucha gente enojada y envuelta en toda una cuestión política. En marzo, sentí que el Señor estaba diciendo, Jeremías, quiero que cierres tu ministerio. Te invito a morir para la reputación pública que se ha construido sobre una década. Y realmente sentí que el Señor me estaba pidiendo que me aleje del público y me acerque a Él. Así que en marzo de 2021 cerramos todo y fuimos a un lugar de oración. Eso también fue nacionalmente publicitado en el New York Times, Washington Post, etc. Era el artículo número 1 en thehill.com en Washington, D.C. por 6 semanas. Mucho de esto, mucha riña. Pero yo personalmente sentí como que mucha gente todavía hoy dice que yo no estaba equivocado. Donald Trump efectivamente ganó, lo que sea. Y yo estoy como, no se trata de eso para mí. Se trata de Dios invitándome a morir a mi reputación pública, a alejarme de la gente y acercarme a Él. Y en mi tiempo, en esta situación, es cuando el Señor me dijo, un hombre en su ministerio tiene que morir para que un movimiento global pueda nacer en la tierra. Y sabes, al ceder mi ministerio y todo lo que teníamos, al salir de esta temporada, el Señor comenzó a hablarme sobre construirle un altar en la tierra. Y nuestro movimiento es llamado el altar global. Este movimiento nace de las cenizas de haber cerrado el ministerio y probablemente, literalmente, llevó un sacrificio para poder conseguir este altar. Y el sacrificio fui yo. Y aprendo más y más que la profecía se trata menos de dar un mensaje y más sobre convertirse en un mensaje. Y estoy convencido de que Dios ha tratado de usar mi vida y lo que me ha dado como una palabra que cualquiera puede escuchar o que puede ver. Eso es muy movilizante. Conociéndome a mí mismo y conociendo todo lo difícil que es
organizar la tarea de Dios para construir un ministerio y luego tener que abandonarlo. En tu caso realmente hubieron muchas voces, como tú dijiste, que estaban diciendo que esta elección no era legítima, sobre la cual tú erraste en tu predicción y quizás en el próximo ciclo sea elegido. Hay gente que todavía mantiene tu profecía, pero en ese momento yo entiendo que tú te has sentido como, wow, yo nunca me equivoco en profecías y esta no es la intención, equivocarme. Entonces realmente entiendo que nuestra palabra para las personas proféticas, a veces algunas personas proféticas tratan de justificarse y cambiar las cosas para tratar de justificarse a sí mismos, y tú realmente tuviste la nobleza de realmente aceptar y ceder que podías haberte equivocado. Cuando yo me di cuenta que había profetas que se suicidaban al equivocarse realmente, la historia, en tu caso, de haberte equivocado, aceptarlo, atravesar esta muerte pública, pero luego volver a la vida, volver al ministerio, es realmente un ejemplo increíble para ver. ¿Puedes compartir algo de esto? ¿Y qué pasó cuando lanzaste el ministerio en Charlotte? Sí, te tengo realmente escalofríos del Espíritu Santo ahora mismo. Has sido, hombre, espero no ponerme emocional, pero volver de haber sido enterrado bajo el peso, las amenazas de muerte, perder tantos amigos, perder tanto apoyo, todo esto realmente te pone a prueba. Recuerdo, a mí me encanta mencionar esto para quienes están viendo esto. Recuerdo haber terminado yendo a una reunión 4 o 5 meses después de que habíamos cerrado todo, y fue la primera vez en la que fui llamado a hablar públicamente y compartí con un grupo de profetas lo que me había sucedido. Y llego al escenario, al bajarme del escenario, 2 vienen y me dicen, estás bajo el poder de ataques satánicos y brujería y necesitamos quebrarlo para ti. Así que, Vlad, estoy en un cuarto con 800 personas, 800 líderes, y comienzan a orar y profetizar sobre mí. Y de repente las cosas comienzan a cambiar en mí. Yo comienzo a manifestar. Y en ese momento estoy como, ¿podemos hacer esto en el cuarto de atrás? Pero yo sabía que necesitaba ayuda, porque yo había realmente caído bajo el peso de todas esas maldiciones y esas amenazas. Había tantas brujas y hechiceros. Fue una locura realmente. Así que recibí liberación ese día y nunca olvidaré. Esto fue en el mes de julio, el 21 de julio. Y Dios poderosamente me liberó. Recuerdo llamar a mi esposa y estar como, wow, me siento 1000 kilos más liviano. Empecé a ver colores por primera vez en meses. Profetizaron sobre mí y tú recuperas tu poder. Y tuve que luchar, pero se rompieron estas maldiciones finalmente. Y un hombre, quien es muy conocido en algunos círculos, su nombre es el obispo José Garlington. Cuando estaba en el suelo, él comenzó a cantar una canción sobre mí. Y la canción que cantó es, te restauraré, yo te restauraré, y te daré de vuelta, dice el Señor, todo lo que se te ha quitado y más. Y yo estoy como, ok, gracias Señor. Y lo que terminó pasando, 6 meses después de que fui liberado, mi esposa y yo recibimos un llamado aquí en el área de Charlotte de un pastor que estaba abandonando este área para estar con su padre espiritual. Y él me dice, por el Espíritu Santo, yo creo que debo darte nuestro campus de la iglesia de 13 acres gratis. Y Vlad, tú has venido aquí y has hecho el ministerio aquí, en esta iglesia, pero Vlad, nosotros pasamos de cerrar todo, no tener dinero. Se nos había cortado todo lo que habíamos construido por 10 años. Soy poderosamente liberado de un espíritu de brujería y cualquier otro demonio que estuviera en mí. Y 6 meses después de eso recibimos de la nada un campus de iglesia de 13 acres
planificamos un trabajo y así este mismo mes compramos 17 acres más con una oferta milagrosa para el altar global. Y eso está pasando a los 18 meses, menos de 2 años de esta liberación. Ha sido una locura. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Recibiste el doble por tus problemas. Realmente recibí escalofríos al escuchar tu historia sobre esos ataques y cómo Dios te liberó. Y recientemente escribiste un libro que está por salir pronto, llamado La novia guerrera, conquistando los 5 espíritus demoníacos que guerrean contra la iglesia en los últimos tiempos de Dios. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro? Está basado en lo profético, en la purificación. Ahora estás escribiendo sobre guerra. ¿De dónde sale esto? Bueno, estaba tratando de unirme al equipo, Vlad, como el equipo de Sale en nombre de Jesús. Yo realmente quería ser uno de los eliminadores de demonios. ¿Sabes? Creo que suena cliché por la entrevista aquí, pero tuve un sueño. Y en este sueño vi una hermosa novia a quien sabía que era la iglesia en el fin de los tiempos. Y en el sueño, cuando miré a la esposa, ella tenía botas de comando puestas. E inmediatamente sentí que esta era una novia que está lista para la guerra. Y que en este sueño escuché el sonido de la guerra. Oí el salto, el trote de los caballos. Oí las trompetas. Y esta novia guerrera estaba alistándose para ir a la guerra. Y de repente, en el sueño, oí la voz de Dios invitando a esta novia guerrera, a esta larga mesa que vi. Y el Señor dijo que la novia guerrera necesitaba ser armada y necesitaba ser comprendida y comprender las 5 estrategias demónicas que se pondrían contra la iglesia de los fines de los tiempos. Y en el sueño vi a esas 5 estrategias. Desperté del sueño y realmente oré y sentí como que el Señor había dicho, este es tu próximo libro. El libro estuvo inspirado en este sueño profético. Y por supuesto queremos que todos consigan el libro, pero ¿puedes contarnos un poco de qué se trata y cuáles son esos 5 espíritus demoníacos que luchan contra la iglesia en el fin de los tiempos? Seguro. Y por supuesto, estoy seguro de que hay muchos más. Y vemos solo una parte, pero lo que fue revelado para mí fueron los primeros 5. Cuando la novia guerrera se sentaba en la mesa de Dios, el primer espíritu que vi es el de la guerra familiar. Vi una lucha intensa contra el matrimonio y la familia. Vi un espíritu de divorcio que está yendo a la guerra con hombres y mujeres de Dios, quienes están parados en los últimos días por la verdad. Y vi un espíritu específico de divorcio manifestarse en la guerra familiar. También vi al diablo atacando familias, tratando de separar a los prodigios, a los niños prodigios de la familia. Escribí un capítulo en este libro sobre la guerra en el contexto de la familia. Compartí sobre mi historia y otras cosas con las que tuve que luchar. Así que la guerra en la familia fue el número 1. El segundo, vi el espíritu de Jezabel. Y realmente creo que el espíritu de Jezabel, que es el espíritu seductor, manipulador, es un espíritu que ama usurpar y obtener su propia recompensa. Se está manifestando en la tierra. Creo que ella se está manifestando a través de distintas agendas. Y es obviamente en la iglesia también. Vi el espíritu de Jezabel, vi la lucha familiar. También vi el espíritu religioso. Esto es algo con lo que yo estoy viajando y lo estoy viendo en todos lados. Y siento fuertemente que el espíritu religioso tiene alguna forma de divinidad, pero niega el poder. Yo creo que el espíritu religioso es el autor del cesacionismo, que yo creo que es una doctrina de demonios, que dice que los dones del Espíritu Santo no son para hoy.
Así que vi a un espíritu religioso manifestarse. También vi un espíritu de orfandad que se manifiesta desde las bases de una tierra sin padres. Satán está luchando contra la familia y se une con el espíritu de orfandad que trata de manifestarse a través de inseguridad, celos y cosas de esa naturaleza. Y finalmente, número 5, vi un incremento en la brujería, el espíritu de brujería. Vi un incremento de ataques de brujería vinculados con todo lo que los cristianos intentamos hacer. La brujería, con su dominación y su intimidación, trata de amenazar, utiliza maldiciones que tratan de atacar a ministerios. Muchos ministerios atravesarán grandes ataques en los últimos días a través de esto. Escribí capítulos completos sobre ellos y esto es lo que vi en el sueño. ¿Y tú ves un espíritu demónico particular atacando, digamos, en 5 partes al mismo tiempo? Sí, creo que hay una conexión ahí. Tuve un sueño que estaba conectado con este otro, donde el Señor comenzó a decirme que hay un cáncer, o podrías llamarlo algo demónico, que está asignado a cada uno de los 5 ministerios, 5 oficios. Para los profetas esto era una señal, el espíritu de Jezabel. Yo creo que el espíritu de Jezabel es el gran enemigo de los profetas. Para los apóstoles vi el espíritu de Leviatán. Creo que por causa de la revelación de Apocalipsis, la autoridad de los apóstoles con la que ellos deberían caminar, Leviatán se manifiesta como orgullo y arrogancia y creo que se le asignó a los apóstoles. Para los pastores vi el fuerte espíritu de desmotivación que causa que los pastores empiecen a mirar interiormente y empiecen a perder motivación. Y para quienes enseñan, vi el espíritu religioso atacándolos, ¿sabes? Los que enseñan por naturaleza aman la palabra de Dios y se alinean con los preceptos, pero el espíritu religioso puede tratar de atacarlos para pasarse con respecto a las palabras y empezar a tomar convicción o incluso opinión y convertirla en ley. Y finalmente para los evangelistas vi el espíritu de la vanidad atacándolos, donde en vez de estar con los pobres, en vez de amar a los necesitados, se manifiesta la vanidad. Y es casi como si fuera un espíritu de superestrella, donde todo se trata de ellos y sus plataformas, y deja de ser sobre la compasión y la misericordia por la gente. Eso suena como un próximo libro. Sí. Esto es muy importante y me ayudó, honestamente, Vlad, cuando reconozco el llamado de ciertos individuos, me ayuda para darles consejo, advertirles, porque yo puedo discernir frecuentemente el espíritu con el que están luchando en su ministerio. Cuando se trata de volver a la visión que tú recibiste sobre la novia guerrera, ¿cuáles crees que son algunas de las cuestiones prácticas que los creyentes pueden hacer hoy para combatir estos espíritus que hacen guerra contra la iglesia? Es una gran pregunta, ¿sabes? Siento que me sentí llamado en este libro a escribir capítulos de apertura en nuestra autoridad como creyentes. Y creo que prácticamente tú sabes quiénes somos nosotros en Jesús, conocer quiénes somos en Jesús y enraizar nuestras vidas en su palabra es tan importante. Yo creo que muchos de los ataques demoníacos están centrados en el conocimiento de Dios. Así que si tú conoces la palabra de Dios, como dice en 1 Corintios, que Satán quiere cegar los ojos de los no creyentes, obviamente a la verdad, yo pienso y quiero darle el coraje a la gente, enraícense en quien Dios es, comprendan su autoridad que Dios les ha dado. No estamos luchando por la victoria, estamos luchando desde la victoria. Y como siempre, tú sabes, Vlad, creo que parte de mi testimonio es
Dios me mantuvo todos estos años. Simplemente creo que tener un corazón puro, un corazón limpio, guardar las compuertas de tus ojos y tus oídos, observar, tener cuidado con lo que uno observa de películas y música. Hay tanta polución y suciedad que abre las puertas al enemigo. Yo pienso prácticamente que una vida de oración y ayuno en la palabra de Dios es lo más importante. Debes darte a estas realidades sanas y equiparte como la novia guerrera. Y también comprendo que hay un reino de ignorancia a los dispositivos de Satán que está plagando la iglesia. Sé que ustedes tienen un increíble ministerio de liberación y conocen mucho sobre estas cosas, pero personalmente, en mis viajes, conozco muchas iglesias donde no mencionan, quizás directamente no creen en demonios, no piensan que ellos puedan tener demonios. Y hay enormes partes de la iglesia occidental donde la liberación directamente no es bienvenida. Y estoy esperando que este libro, de hecho, pueda iluminar a la gente de cuáles son las estrategias demoníacas que pueden estar obrando en ellos en este momento. ¿Y qué le dices a la gente que te dirá, bueno, Jeremías, estás dándole mucho crédito a los demonios, estás atribuyendo todos estos desafíos que la iglesia está enfrentando a las influencias demoníacas? No estamos sobreenfatizando lo demoníaco. Bueno, yo crearía una base con ellos, asegurándome de que comprenden el marco en el cual se inserta el ministerio de liberación. Ciertamente creo que algunas cosas deben ser expulsadas. Hay cosas que deben ser crucificadas en el reino de la carne, pero también hay fuerzas demoníacas que vienen contra nosotros. Y honestamente, uso lo que me pasó a mí. Le cuento a la gente lo que me pasó a mí. Eso ciertamente no era la carne. Yo estaba bajo ataque demoníaco. Para mucha gente, sí, hay ciertos elementos, crucificar nuestra carne, que tienen que tomar lugar. Pero también entiendo que con nuestro mundo hoy, cuánto estamos siendo expuestos y abriéndonos al reino demoníaco cada día. Realmente pienso que hay cosas a las que puedes apuntar que ayudan a la gente a darse cuenta que es más que un tema de la carne. Esto es algo demoníaco en naturaleza y no se puede simplemente hacer un counseling. Esto debe ser expulsado. Así que estuve apelando a mi historia, estuve hablando con gente sobre lo que creo y morir a ti mismo, crucificar tu carne. Pero también pienso que es mejor ayudar a la gente a darse cuenta de que hay cosas demoníacas que están obrando en su familia, en sus vidas. Y simplemente creo que es parte de la gracia de Dios ahora mismo que Él está despertando gente. Darse cuenta de lo demónico y dándonos la oportunidad de ser liberados. Creo que el desafío que veo muchas veces en la iglesia Jeremías es el marco por el cual nosotros vemos al mundo. El mundo es más como un mapa donde nosotros creemos que parte de esto es el hipercalvinismo, donde todo lo que pasa está apoyado por Dios. Dios es el que causó todo. Y es una idea muy hermosa. El desafío con eso es que si tú, por ejemplo, te tomas una vista del mundo de vacaciones, tú estás esperando que todo sea la voluntad de Dios. La enfermedad es la voluntad de Dios. Alguien muriendo por un accidente de auto es la voluntad de Dios. El abuso es porque Dios es soberano, Dios está en control. El diablo no puede hacer nada excepto que Dios lo permita. Esto crea que la gente, en vez de prepararse para ser soldados, novias guerreras, básicamente se vuelven en personas que esperan. Tomamos una posición pasiva. Hacemos oraciones de entrega en vez de presionar, de orar lo que Jesús nos pidió, que es hacer venir a su reino a la tierra, así como es en los cielos. Creo que hay una cita antigua que dice que está bien ser un soldado en un jardín, pero está mal ser un jardinero en una guerra. Y creo que estamos en guerra. Hay evidencia de eso por todos lados. Y si la iglesia abraza una mentalidad
de planos, de que todo es el plan de Dios. Por ejemplo, no oramos en contra del cáncer, no oramos en contra de la pobreza, porque todo es voluntad de Dios. Eso causa esta contradicción. Hay muchas iglesias que piensan así. Hay gente que en la iglesia le pide a Dios que le dé fuerza para soportar el cáncer y al mismo tiempo le piden el lunes a su doctor que les trate de remover ese cáncer. Entonces, ¿por qué no directamente apelamos a la palabra de Dios para ser sanados? Desarrollar una mentalidad de guerra donde hay mal. Dios no es mal. Dios está en guerra contra el mal. Jesús paró las tormentas, curó a los enfermos, resucitó a los muertos. Hay una guerra contra el mal. Hay mucha gente que tiene miedo de esto porque siente que esto podría glorificar a lo demoníaco o poner mucho énfasis en eso. Pero creo que no tenemos que ser totalmente ignorantes y evitar la realidad del mundo después del COVID. El mundo se ha puesto más oscuro. Hay mucha gente que ha sido encerrada en sus casas y al volver del COVID se siente que hay tanta más exposición a la brujería, a tablas de Ouija, necromancia. Todo esto se está volviendo cada vez más loco. Y por otro lado, ¿qué piensas tú que son algunos de los abusos o los peligros de llevar la liberación, la guerra espiritual muy lejos? Sí, pienso que lo que estás diciendo es tan apropiado. Es como volver a algo que dije antes. Creo que toda guerra espiritual está centrada en el conocimiento de Dios. En los ejemplos que das, diste como 10 falacias de quién Dios realmente es, que abren la puerta al reino demoníaco. Para mí, parte del entrenamiento espiritual es, sí, enseñar a la gente sobre lo demoníaco, pero también creo que esto debe estar centrado en quién Dios es. Dios es un sanador. Y porque Él lo es, y tú apagas entonces esas mentiras del enemigo y las reemplazas con verdad, yo pienso que esto es importante. Y Vlad, creo que hablando como alguien que planifica iglesias, alguien que está basado localmente, conozco algunos de los peligros de sobreenfatizar la liberación. Yo no creo que nadie haya intencionado hacer esto, pero hay mucha gente allá afuera que quiere otra liberación, y nunca entra al discipulado, que debería llevar al dominio. Entonces yo pienso que tiene que haber un marco claro de procesos que se exponga a la gente para que puedan entonces entender la secuencia. ¿Ha sido liberado por un video o a través de una liberación masiva en una conferencia? Pero ahora, ¿cómo caminamos en esto prácticamente? Y lo que veo muchas veces es que mucha gente dice, fui liberada aquí o allí, pero cuando luego veo su matrimonio o a su familia o viendo el fruto, veo que hablan mucho sobre liberación y no hablan para nada de discipulado. Y cuando hago alusión a esto más temprano, de quiénes somos en Cristo, hay pocos ejemplos, de hecho, del dominio sobre el reino demoníaco. Y donde la gente realmente no está viendo más pornografía cada mes, ni está gritándole a sus hijos. Pero poder tener una victoria realmente sostenida, necesitamos todo esto expuesto claramente desde el comienzo. Jeremías, muchas gracias por tu visión y para concluir, ¿cómo visionas esta victoria o qué futuro ves tú para la iglesia si abraza su identidad como la novia guerrera? Bueno, una cita de Vance Havner dijo, en el avivamiento, la iglesia dormiente se convierte en la iglesia militante. Y mi sueño para la iglesia es el avivamiento. Es una iglesia que está despierta, que está observando, que está orando y que, ¿sabes? En Mateo 11, el reino avanza violentamente y los violentos lo toman por la fuerza. Yo sueño sobre una novia guerrera que ha invertido en cada esfera de la sociedad, sea en cualquier lado, en las mesas escolares,
en las escuelas primarias, en el gobierno. Y yo sueño de hombres y mujeres que han puesto su identidad en Cristo, que expulsan demonios, que están involucrados en discipulado y que caminan en dominio en su esfera y que pueden ir a buscar una cosecha, ver una América, incluso en los días oscuros que has mencionado, ver una cosecha de almas como nunca hemos visto. Amén, amén, amén. Creo lo mismo que ti. Y para quienes están viendo, consigan el libro de la novia guerrera en Amazon. También está disponible en Audible como audio. Ya fue liberado tanto en forma escrita como en audio. Se puede conseguir por todos lados. Y si pueden obtener una copia hoy, pueden entrar a nuestro sitio web y buscarlo por su nombre en inglés. The Warrior Bride Conquering the 5 Demonic Spirits That War Against God's End Time Church. Y Jeremías, si alguien quiere conectarse con tu ministerio o aprender más, ¿puedes compartir algo sobre tu ministerio, algunas de las maneras en que pueden contactarse? Sí, pueden entrar a jeremiahjohnson.tv para conectar conmigo cuando estoy viajando por la nación. Y tener un ministerio de los medios es muy importante. Y eso nació de lo que pasó en 2020, llamado el Movimiento de Altar Global. Sentimos un mandato de preparar la tierra para la segunda venida de Cristo. Y lo hacemos a través de un discipulado de 1 año llamado la Escuela del Altar. Damos conferencias nacionales, llevamos a la gente a Israel y a Grecia. Y eso es el altarglobal.com. Amén. Bueno, gracias Jeremías por compartir tu corazón y compartir tu visión. Hasta la próxima.